La comunicación es un proceso básico para la supervivencia en el mundo animal. Todos los seres dependen de los procesos de intercambio de información con su medio para sobrevivir. Pero además, los seres humanos, las personas, somos primordialmente seres sociales que cuentan con el lenguaje para el intercambio de información. Conocer ciertas habilidades de comunicación nos ayudarán a mejorar las relaciones interpersonales. En la sociedad actual es imprescindible desarrollar las habilidades comunicativas para poder comunicar con eficacia a nivel personal o profesional. Unas buenas relaciones interpersonales nos permiten integrarnos en el trabajo, en grupos o saber actuar en situaciones difíciles. Para ayudarnos a conocer en profundidad este tema, contamos con la participación de dos invitados, Carmen Guardón, que es profesora de la Facultad de Filología de la UNED, y Javier Foronda, que es sociólogo de formación y especialista en comunicación interpersonal. Para empezar, creo que sería interesante explicar la importancia de conocer las claves y las técnicas para una comunicación con éxito. Carmen, ¿por qué es imprescindible hoy en día saber cómo comunicar con eficacia? Hay una frase que está muy extendida en la actualidad que se dice que la información es poder. Y yo creo que se ha hecho tan común que ha desviado un poco la atención del hecho de que no solamente es poder la información a la que podemos acceder, diciéndolo de una manera coloquial, enterarme de algo, sino la información que yo comunico. Cómo la comunico y qué efectos tiene, ¿de acuerdo? Entonces, cuando digo la información que yo comunico, no me refiero simplemente a te cuento alguna cosa, sino que quiero que tú percibas de mí, de lo que yo puedo hacer por ti en un determinado contexto y de las características mías personales sobre las que yo quiero que tú centres tu atención y al mismo tiempo desviar tu atención de asuntos o rasgos que no me interesa por determinado motivo que conozcas o les prestes demasiado, estés focalizada en ellos. Sí, además es cierto que dentro de un contexto en el que estamos en un mundo globalizado, en el que la comunicación nos pone en contacto con personas, informaciones al segundo que pueden estar al otro lado del mundo. Sin embargo, a pesar de todo eso, todavía seguimos teniendo muchos fallos en nuestra comunicación interpersonal, porque es cierto que a lo mejor no lo tenemos, y dicen que los españoles especialmente, no lo tenemos muy cuidado ese aspecto. Entonces todavía hay muchas cosas que aprender para poder, como decía la profesora Guardón, poder transmitir realmente lo que queremos transmitir de nosotros a los demás y a la vez percibir de los demás todo lo que ellos nos transmiten, porque es verdad que a veces estamos a lo mejor un poco cerrados en nosotros mismos y estamos más pendientes de lo que decimos nosotros que de escuchar al otro, claro, que es un fallo de los más gordos en comunicación. Por lo que decís, entiendo que se debe asumir que no todo en comunicación es exclusivamente lenguaje, en el sentido más habitual del término de uso de la palabra, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos sin el lenguaje? Pues sí, la verdad, Lourdes, esto que planteas es muy interesante porque a veces estamos tan preocupados por lo que queremos decir que desviamos nuestra atención de lo que estamos comunicando a otro nivel y que a lo mejor no es evidente, incluso de cara a nuestro propio interlocutor, pero está enviando mensajes subliminales. Y me gustaría poner el acento en este término, en subliminal, porque los mensajes que transmitimos a un nivel no consciente crean esquemas, expectativas e incluso ideas sobre nosotros que son muy difícil de desarraigar de nuestro interlocutor, porque a veces, al ser subliminal, él mismo no sabe de dónde proceden. No sé si os ha pasado en alguna ocasión que dices, es que fulanito me cae mal y no te puedo decir por qué,
Pues eso no es casual, no es que hay como una especie de ruleta y cada 5 personas que conozco una me va a caer mal, sino que realmente esto entronca con expectativas, con ideas de la persona con la que nos comunicamos y que en un momento determinado estamos nosotros mismos motivando. Sí, además esto tiene mucho que ver con esa primera impresión con la que todos nos formamos una idea de alguien sin apenas conocerle. Y es cierto que lo mismo que es muy fácil hacerse una primera impresión, es difícil, aunque no imposible, deshacer esa primera impresión, porque eso ya nos conlleva una serie de esfuerzo adicional que si evitamos ese error de partida, pues tenemos todo ese esfuerzo ganado, digamos, porque es verdad, es cierto que una primera impresión es lo que mucha gente ya te pone a favor o en contra, te predispone de una manera u otra, porque es lo que tú transmites al conocer a alguien, al presentarte ante alguien. Por eso hay que cuidar mucho no solamente lo que dices, sino cómo lo dices, la imagen que das, lo que transmite tu cuerpo, tu cara, tu mirada. Porque ya digo que luego, si no, deshacer eso que es tan fácil de hacer es más complicado, aunque no es imposible, claro. Pero volviendo a lo que comentaba Lourdes, que no todo es lenguaje, y ya enlazando con este tema que comenta Francisco de la primera impresión y también de todo lo que es subliminal y preconsciente o inconsciente, pues quería recalcar el papel que tiene nuestro cuerpo en la comunicación. Tenemos que tener en cuenta que somos entes corpóreos, que antes de ser capaces de conceptualizar ya nos concebimos, aunque no debería realmente utilizar el término concebir porque también es una concepción, pero nos entendemos o nos aprendemos como seres corpóreos desde que somos bebés. Las primeras nociones que somos capaces de manejar son físicas. Cuando un niño se mete algo en la boca, lo saca, ya está comenzando a aprender de una manera directa el significado de lo que significa dentro y fuera. Y esto se refleja en el lenguaje, que está lleno de metáforas espaciales. Meterse en líos, me voy a salir de esta situación. O sea, realmente el lenguaje está todo el tiempo reflejando que comprendemos la realidad de una manera física. De hecho, el sistema límbico, que es el que concentra nuestras respuestas emocionales, la personalidad, los recuerdos, y en una palabra, lo que somos, está conectado de forma en la que no nos vamos a extender aquí con todo nuestro cuerpo. Entonces, me gustaría hacer una puntualización llegado a este momento. Cuando digo los mensajes que envía el cuerpo, no me estoy refiriendo a tener que... No me refiero al plano estético. No quiero decir que tengamos que ser una especie de top models, o sea, tener como una imagen increíblemente cuidada y satisfaciendo los cánones estéticos actuales. De hecho, si pensáis en personas muy carismáticas y con mucho tirón personal, probablemente estas no son ni especialmente guapos ni digamos atractivos en el sentido más visual, sino que tienen un atractivo que emanan de dentro, ¿no? Todos tenemos probablemente en mente a alguien muy, muy carismático que no era precisamente el primer candidato a un concurso de belleza. Entonces, lo primero que habría que tratar aquí, hay un tema muy amplio que es el atuendo, no entendido como moda, pero creo que se sale a lo mejor un poco... No, pero también forma parte de la comunicación no verbal porque transmite también parte de tu personalidad. Sí, efectivamente. Lo mismo que si vas más o menos cuidado, más o menos a la moda, más o menos pulcro, incluso un exceso de pulcritud puede también decir de ti, de tu personalidad, cosas que a lo mejor no quieres que sepan, tipo la obsesión con la limpieza y esa. Exactamente, sí, o una simetría excesiva en tu aspecto. También es cierto que la comunicación que transmite tu apariencia va muy ligada al contexto en el que te vas a presentar, y no es lo mismo presentarte ante alguien que no te conoce que ante un público nuevo. Entonces siempre, digamos, te tienes que
adaptar al público al que te vas a dirigir. Entonces, aunque es cierto que hay gente que ya por su propio peso personal se le permiten ciertas licencias indumentarias, pues es cierto que yo que sé, pues a un personaje, a un científico, un intelectual que ya tiene un renombre de sobra, pues se le permite que aparezca pues desaliñado y no se le exige tanto como una persona que de nuevas, a lo mejor si aparece con ese aspecto, ya lo vas a prejuzgar pues como alguien desordenado y que no cuida de... bueno, al no cuidar su aspecto, quizá tú puedas deducir que tampoco cuida otras cosas, ¿no? Sí. Por eso lo de la primera impresión, lo del público al que te diriges, siempre tienes que adaptarte a ellos y cuidar cada detalle que aunque para ti no sea importante, tú tienes que pensar siempre, ponerte en el lugar del otro, de cómo él te va a percibir. Lo que pasa es que en el acto de la indumentaria aparece algo más consciente, porque tú le escoges la ropa que te vas a poner para determinada ocasión. En cambio, con el lenguaje, hay veces que somos completamente inconscientes de cuál es nuestra actitud física, aunque estemos intentando transmitir una idea a lo mejor de seguridad y estamos transmitiendo lo contrario a lo que dicen nuestras palabras, ¿no? Sí, bueno, Lourdes, hasta cierto punto, porque es verdad que mientras que el lenguaje es algo más online y automático y tienes el problema de que no puedes, puedes hacerlo, pero a veces ya no puedes borrar una impresión, desandar lo andado, porque cuando estás hablando no tienes demasiado tiempo para pensar y reconsiderar, y normalmente no vamos con todo escrito, y además nunca, muchas veces no tampoco, casi siempre no puedes saber lo que te van a preguntar o sobre qué te van a inquirir, con lo cual tienes que ser espontáneo. Pero aún así, aunque tengamos la opción de elegir la indumentaria, hay muchos aspectos que se nos escapan. Por ejemplo, el efecto que puede tener determinado color sobre tu interlocutor. Simplemente los colores tienen muchísimo impacto a nivel psicológico, y eso es algo que a lo mejor no tenemos en cuenta. Decimos, tengo una entrevista de trabajo o tengo una reunión importante, voy a ir más o menos formal. Pero es algo que, por ejemplo, cuidan mucho los asesores de imagen de los políticos en España y en Estados Unidos mucho más, porque enlazando una cosa que se me quedó antes en el tintero cuando comentó Javier, que es cierto que en nuestro país tenemos este aspecto un poco descuidado. A mí me gustaría dar un dato fundamental. En lo que yo conozco, creo que solo hay una universidad, que es la de Navarra, en la que hay una titulación en comunicación. En cambio, en Estados Unidos es muy habitual que las universidades ofrezcan en grados en comunicación. Sí. Yo misma tuve la suerte de trabajar en el departamento de comunicación de la Universidad de Austin, en Texas. Entonces, es cierto que no le damos un valor, o sea, no le reconocemos el valor intrínseco que tiene como para convertirlo en titulación universitaria, y esto ya creo que es un dato en sí mismo. De hecho, Manuel Campovidal, en el libro sobre lo mal que comunicamos los españoles, comenta cómo es cierto que en muchas universidades de Europa y de Estados Unidos, dentro de muchas carreras hay también una asignatura, no te digo una especialización a lo mejor, pero sí se le da la importancia que tiene. Incluso las exposiciones orales, que en nuestro mundo académico no son muy habituales y todos las hemos temido como al diablo, pues sin embargo allí se promueven desde el bachillerato, para que la gente sepa expresarse y sepa comunicar, y en un momento dado, como en tu pasado la etapa académica te vas a relacionar con gente en el ámbito laboral, en el ámbito social, sepas hacerlo. Si os parece, podríamos ir un poco al grano. Vamos a aprender aquí algo de cómo comunicar bien. ¿Cómo tendría que ser nuestra actitud a la hora de comunicar? Bueno, si queréis unas pautas muy básicas de actitud corporal, vamos a establecer unos puntos, ¿de acuerdo? En primer lugar, una postura erguida. Aparecer en una determinada situación comunicativa, poniéndolo de una manera un poco cómica, pero es verdad, sacando chepa, es muy pobre, va a decir muy poco en favor de nosotros mismos, y ya aparte de la impresión que va a dar a la persona que tenemos enfrente, es lo que tú mismo
te crees de ti mismo o percibes de ti mismo si vas pues un poco como los chimpancés, ¿no? Arrastrando las manos por el suelo. Realmente, para empezar, y dejadme que haga esta apreciación, lo que tú percibes de ti mismo te influye. Entonces, como tú te veas a ti mismo, va a determinar tu actuación. ¿De acuerdo? Entonces ya por nosotros mismos una postura erguida, no digo todo el tiempo, no tienes que estar rígido como si te metieran un palo en la espalda, no estamos posando para un fotógrafo, pero echar los hombros hacia atrás, o sea, girarlos y ver cómo os quedan y mantener esa postura en lo que podáis. Aparte de que es sanísimo para la espalda. Además, todo es complicado al principio, pero ya llega un momento que lo interiorizas y lo mecanizas, ¿de acuerdo? Sí, esto crear hábitos. Es crear hábitos, ¿verdad? Entonces, para nuestros oyentes, lo primero, sobre todo en determinadas circunstancias en las que ellos pretendan tener una actuación especialmente cuidada, que mantengan una postura erguida. Sí, me llama mucho la atención esto que comentas, Maika, sobre mantener la cabeza erguida, pero esto supongo que también nos hace más conscientes de nuestro entorno, ¿no? Cuando tú tienes la cabeza, estás erguido y tienes la cabeza alta, y cuando digo alta no quiero decir mirando hacia arriba, pero digamos en la línea de visión de tu interlocutor, empiezas a controlar visualmente más tu entorno, ¿de acuerdo? Y eres más consciente del mismo, dominas los detalles. En cambio, si tú tienes la cabeza baja, miras hacia, depende si estás sentado hacia la mesa o hacia el suelo, esto te crea cierto aburrimiento, digamos, llamémoslo psicológico, que hace que también tus pensamientos se dispersen y también baje tu nivel de competencia en esa situación comunicativa, ¿de acuerdo? Entonces, esto presenta la ventaja de que te permite analizar los detalles al comunicarte con otros, ¿de acuerdo? Y como comentaba antes Francisco, no solo se trata de lo que tú estás diciendo, sino qué impacto está teniendo en la persona con la que tú hablas y tratar de captar al máximo qué efecto está teniendo, si es positivo, si es negativo, si tienes que reconsiderar lo que has estado diciendo hasta ese momento, etcétera. También, evita distracciones. Cuando tú dejas de mirar a tu interlocutor y corres el riesgo de fijar tu mirada en un cuadro, en un cenicero, y todas esas percepciones te distraen de tu objetivo. No es que de repente te vayas a quedar catatónico o hipnotizado por un cenicero, pero sí percibir, ¡ay, es rojo! O mira, está roto. Todo eso te está entreteniendo. Tenemos que ser conscientes de que la mirada, o sea, dentro de la comunicación no verbal, de lo que comunica nuestro cuerpo, la parte que más comunica es la cara, y dentro de la cara los ojos. Sí. Entonces, por ejemplo, mantener la mirada sobre algo denota atención en ti o interés sobre lo que estás mirando. Claro. Lo mismo que si también, por ejemplo, miran más los que están situados en una posición jerárquica superior respecto al que está en una posición inferior. También miran más los que escuchan que los que hablan. Cuando hablas tiendes un poco a girar la vista y no mantener fija la mirada en el que te escucha, porque es verdad que crea una situación un poco tensa. Entonces tenemos que ser conscientes de cómo manejamos nuestra mirada. De hecho, dice muchísimo de nosotros, de lo que estamos, de nuestro interés en lo que está diciendo el otro y de nuestras emociones también. Sí, efectivamente. Y a modo de anécdota me gustaría comentar que hay actores que trabajan la mirada durante muchísimo tiempo. Incluso no sé si igual que hay seminarios para el manejo de las manos, si también probablemente los haya para... De hecho, la mirada modula la comunicación. De hecho, permite abrir o cerrar el canal de comunicación. Si tú a alguien quieres ya que deje de hablar o que interrumpa su discurso, no tienes que empezar a distraer la mirada para otros lados y el otro se dará cuenta perfectamente de que te estás aburriendo o que no quieres seguir por esa línea. De hecho, una experiencia que todos tenemos es en clase o en un grupo de trabajo, cuando está planteando algo, el que se dirige a los demás
dirige su mirada y los que no quieren responderle porque no saben o porque no quieren, lo que hacen es desviarla. Entonces ahí tú ya estás cortando el canal de comunicación. Lo mismo que también en una aproximación entre dos personas, cuando se está flirteando, pues lo primero que se hace es mirar. Porque ahí tú estableces si quieres seguir manteniendo una comunicación o proseguir la comunicación o no. Y simplemente la mirada es que es determinante. Y eso en cualquier entorno. Sí, sí, efectivamente. Y de hecho tiene tanto poder lo que puede comunicar una mirada que, fijaros, un gesto, por ejemplo, la boca puedes articularla, ¿de acuerdo? Y con la cara puedes hacer gestos y esos gestos pueden comunicar muchísimo. En cambio, los ojos no tienen esas posibilidades anatómicas, sin embargo, a pesar de eso, comunican muchísimo. Entonces, yo para mantener una pequeña línea didáctica, dado el entorno en el que estamos, sí que me gustaría dar un pequeño, si te parece bien, Lourdes, consejo a los oyentes en este sentido, y es que comiencen a trabajar su contacto visual siempre que puedan. ¿De acuerdo? Entonces, tened en cuenta que el contacto visual crea vínculos con la persona con la que tú te estás comunicando. Y si tú mismo te privas de ese vínculo, estás, en cierto modo, bueno, con toda seguridad, trabajando un poco en contra de tu propia actuación. De hecho, tú cuando quieres fijar tu atención en algo, ¿qué haces? Lo miras. ¿De acuerdo? Entonces, tu interlocutor se tiene que sentir hasta cierto punto mirado para poder constatar ese interés que tú muestras. Entonces, un ejercicio muy sencillo es, no sé, al entrar en el ascensor, en lugar de decir buenos días y mirar a los números, haces un pequeño flash y miras a esa persona, vuelves al número y cuando le saludas, apoyas tu saludo con una mirada. O cuando estás en la frutería comprando, pides las peras, en lugar de simplemente mirar a las peras, miras al señor y le dices lo de las peras. Estos son pequeños ejercicios que te van haciendo adquirir seguridad a la hora de tú fijar tu mirada en los potenciales interlocutores que vas a tener, porque tened en cuenta que no dirigir la mirada a una persona manda o envía mensajes muy poco positivos. Puede ser que seas inseguro, seas tímido, que no se trata de tener prejuicios, pero es cierto que en el mundo profesional actual la timidez o la inseguridad son características muy denostadas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú focalizas tu mirada, estás mandando un mensaje de que tienes cierta seguridad en ti mismo, estás dispuesto a crear un vínculo, a mantenerlo y a recibir de tu interlocutor lo que te envíe. Tienes interés en comunicarte con esa persona. Efectivamente. Porque, de hecho, al hilo de lo que decía antes de que es verdad que los que están en una situación jerárquica superior tienden a mirar menos, es una manera un poco de despreciar al otro y de decir que estoy yo aquí y no te mereces que te miren más que un poquito. Bueno, Francisco y Maika, nos queda poco tiempo y hemos tratado algunas cuestiones que no se relacionan directamente con lo lingüístico, pero ¿qué os parece ahora si tratamos algo más relacionado con el lenguaje estos pocos minutos que nos quedan? Pues, ¿qué te parece, Francisco, si mencionamos un tema que está, no sé, para que sea un poco de transición entre lo lingüístico y, digamos, lo físico, que es cuidar la velocidad al hablar? Sí, las señales vocales y el paralenguaje, que es un poco cómo articulas tu comunicación verbal. Digamos, volumen, el tono de la voz, el tempo. Pues todo eso también denota... aparte de la claridad en la que vocalices, que hace también más fácil al otro entenderte, pues las señales vocales transmiten mucho interés en lo que digas, en lo que estés transmitiendo. Sí, el tono. De hecho, habréis oído infinidad de ocasiones oír esto de no me gusta tu tono. Uh-huh. O sea, para que veáis hasta qué punto juega un papel. Sí, porque además le da una connotación a la misma frase que como todos sabemos, no es lo mismo decir la misma frase con una firmeza que un poco de laxitud y de inseguridad.
y realmente es la misma frase la que estás comunicando, pero lo mismo que también puedes entrar en contradicción lo que estás diciendo con lo que estás expresando, tanto con tu comunicación visual como con ese tono o ese tempo con el que estás manteniendo una conversación. Hay algo que entronca con el subconsciente colectivo o el imaginario público que tiene que ver con las nociones tiempo y espacio, que son, ya la filosofía kantiana nos refería a lo intrínseco lo intrínsecas que son estas nociones para el ser humano. Entonces, igual que cuando tú te sientes vulnerable o estás asustado o te sientes poca cosa, tiendes a encogerte, a replegarte sobre ti mismo y a ocupar poco espacio físico, ¿de acuerdo? También el espacio temporal que ocupas dice mucho de tu actitud y de tus sentimientos en una determinada situación. Entonces, si tú dices algo muy deprisa, estás ocupando poco espacio temporal y esto también puede indicar que tú te sientes como no lo suficientemente valioso como para ocupar ese tiempo. Sí, que estás nervioso. Sí, estás nervioso, inseguro y muchas veces es como estás casi pidiendo perdón por ocupar el tiempo de otras personas en contar algo. Entonces, alguien que es capaz de expresarse utilizando todo el tiempo que necesita, está lanzando mensajes como lo que estoy diciendo es lo suficientemente importante, voy a tomarme el tiempo que necesito y yo asumo que a ti te interesa y tú me vas a conceder ese tiempo. Y también es una manera, aunque no es el tema que vamos a tratar hoy, de establecer una cierta, digamos, actitud de asertividad en cuanto al valor que tú otorgas a lo que dices. Claro. Lo que sí que es verdad es que aquí ya no tenemos más tiempo, aunque tendríamos horas para hablar de este tema tan interesante, pero para terminar muy brevemente me gustaría que dieseis algún consejo a nuestros oyentes. ¿Qué podríais informar de importancia para comunicar adecuadamente? Francisco. Hombre, yo una de las cosas fundamentales es saber escuchar. O sea, para comunicar bien con el otro, primero tienes que escuchar. Tienes que interesarte en entender realmente lo que el otro va a decir, no anticiparte a lo que va a decir o pensar que ya sabes lo que va a decir el otro. Escuchar realmente lo que quiere decir el otro cuando te está diciendo algo. Porque es verdad que muchas veces el principal obstáculo a la comunicación son los prejuicios que tienes tú sobre el otro o la prisa que tienes tú por responder al otro con la idea que tú quieres transmitir en lugar de primero oír al otro. Entonces hay que saber escuchar, es mi consejo, que se puede aprender también, tú como todo. Sí, y bueno, a mí pues me gustaría apuntar, animar a los oyentes a que sean conscientes de que la comunicación es un ejercicio que además es intrínseco a nosotros, que puede convertirse en un instrumento muy útil y al mismo tiempo mal planteado puede convertirse también en algo negativo, en un enemigo hasta cierto punto. Entonces sí que pediría o aconsejaría que se le diera el valor que realmente tiene la capacidad para comunicar y que no desviemos nuestra atención hacia lo puramente empírico, la actuación, porque la comunicación forma primero un papel muy importante en todo esto que es empírico, que es actuación. Sí, porque estamos comunicando continuamente en nuestra vida. Hasta cuando no queremos comunicar ya estamos comunicando algo. Con estas indicaciones para poder comunicar bien, despedimos y damos las gracias por su participación a los dos expertos que nos han acompañado. Carmen Guardón, que es profesora de la Facultad de Filología de la UNED, y Javier Foronda, especialista en comunicación. Nos han ayudado a descifrar las claves y las técnicas para una comunicación con éxito en las relaciones interpersonales.